Mis queridos, amados hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos en el culto ordinario de los días miércoles. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel, porque nuestro Dios es bueno y sobre todo amoroso con nosotros. Él está a fin de darnos grandes bendiciones a través del culto. Entonces, participemos, estemos juntos, entregando con todo nuestro corazón, adorándole, orándole, alabándole de todo nuestro corazón. Y nuestro Dios nos recibirá con alegría y a fin de dar grandes bendiciones para nosotros. Bueno, entonces iniciamos el culto de miércoles del día 28 de septiembre del año 2022. Oremos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Amén. Nuestro Dios, de infinito amor y de gracia, de la máxima sublime honorabilidad y la gloria y de bondad, en este momento te elevamos nuestra mejor gratitud y adoración. Estamos toda la congregación conforme a lo prometido, a lo consagrado, para darte este culto a ti, nuestro buen Dios. Deseamos que sea un culto que te agrade y rogamos que sea un culto lleno de tu gracia para todos nosotros. Por tanto, Señor, ponemos todas nuestras llagas, nuestros pecados, cargas ante ti, Señor. Límpianos, sánanos, recupéranos para que seamos sacrificio vivo, santo, agradable para ti, Señor. Y que seamos vasos dignos de tu gracia. Te dejamos totalmente este culto en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor amado Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré.
su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Amén, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Tenemos como texto en los cultos de miércoles, libro de Salmos. Hoy vamos a leer Salmo capítulo 35. Salmo capítulo 35, específicamente los versículos 1 al 15. Salmo 35, 1 al 15. Vamos a leer juntos. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa manos al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja. Se levantarán testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicios, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Amén. Vamos a orar antes de escuchar la prédica. Oremos juntos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y has recibido nuestras oraciones y has recibido nuestras alabanzas. Ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra. Queremos realmente tener una comunión espiritual con tu palabra, que podamos recibir tu sabiduría y tus enseñanzas, sobre todo la fe para obedecer, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo esté guiándonos, iluminándonos, a fin de que podamos recibir, así como tú hablas, Señor. Cuanto a tu siervo, Señor, utiliza para tu instrumento, y que no haya nada de agregación ni resta humana, sino que tú uses como tu instrumento, que tú hables directamente, que el pueblo pueda escuchar tu voz y sean gozosos, sean llenados de tu sabiduría, sean enseñados y que reciban las visiones que hace falta, Señor. Dejamos totalmente en tus manos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hoy vemos en el versículo 1 que dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. En este versículo vemos disputa, que en hebreo es yarib, que significa una contienda de argumentos. Y también habla de pelea, que en hebreo es lakam, significa la contienda de fuerza bruta, es decir, guerra. Por tanto, podemos saber que David estaba enfrentando una batalla de argumentos y además
una batalla de fuerza bruta a la vez. Además, cuando en el hebreo una raíz de la palabra son repetidas, como en este caso, significa que está maximizando el significado de la misma. Es decir, este ruego de David es un pedido de socorro a Dios con mucha desesperación, con mucha fuerza. Dios, te ruego que vos venga a disputar por mí a los argumentos de mis enemigos y que pelees por mí en contra de estas fuerzas de mis enemigos. Lo que sería para nuestra jerga popular. Mis queridos hermanos, David es un hombre muy acostumbrado a los campos de batallas. Era un guerrero valiente, capaz, con mucha experiencia. Él ha vencido enemigos grandes como Goliat. Pero en esta oración nosotros vemos que él está pidiendo a Dios que Dios pelee por él. En vez de él pedir el poder para pelear él mismo, está pidiendo a Dios que pelee por él. ¿Por qué? Porque es un guerrero que siempre ha peleado. ¿Y por qué esta vez está pidiendo para que Dios salga enfrente, que Dios pelee por él? Resulta que esta vez el enemigo era diferente. Era un enemigo distinto a los demás que él ha tenido hasta ahora, porque se trataba nada más, nada menos que su propio rey Saúl. Él estaba sirviendo con fidelidad y que siempre sirvió con fidelidad al rey Saúl. Pero Saúl era ungido por Dios. Por tanto, para David, quien respeta a Dios, quien sabe la voluntad de Dios, él no podía atacarle, no podía ofrecer pelea a Saúl. No podía defenderse peleando en contra de Saúl, porque no era la voluntad de Dios. En los versículos 11 al 14 vemos que dice: se levantan testigos malvados de los que no sé, me preguntan, me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía en mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como que trae luto por madre, enlutaba, me humillaba. En este versículo podemos notar cómo David ha sido fiel con el rey Saúl y con sus hombres. Estos que ahora son enemigos suyos, que venía a disputar, que venía para pelear, era amigo y familia para él. Cuando ellos estaban mal, cuando ellos estaban débiles, cuando ellos estaban enfermos, él había llorado con ellos, como lo haría con sus madres. Ha orado por ellos, se ha vestido de cilicio, ayunándose. Era un amor tremendo, era una amistad, era una fidelidad de David. Nosotros podemos revisar un poco la relación entre Saúl y David. El rey Saúl. Para el rey Saúl, David era un súbdito fiel y un soldado valiente, y además de ser su yerno, su propio yerno, era el amigo más íntimo de su hijo querido Jonatán. Y cuando sintió que su trono, que debía ir para él, para su hijo, estaba corriendo peligro de pasar a David, entonces decidió matar así nomás. En vez de agradecer, en vez de ver cómo, él simplemente decidió eliminar. No le importó todo lo que pasó, todo lo que David era, mucho menos la voluntad de Dios. Y ahora para los consejeros de Saúl, David era salvador de múltiples ocasiones de su familia, de sus casas. Y además era un buen compañero, compañero fiel, compañero confiable. Era lógico que esté aconsejando al rey que su decisión no está bien, que debe
desestimar esa su decisión de perseguirle a David. Sin embargo, ellos prefirieron adular al rey, prefirieron conservar sus puestos. Y por eso ellos presentaron más argumentos para atacar a David y ofreció más ayuda para encontrar a David. Y así pagó con traición la bondad de David. Mis queridos hermanos, cuando nosotros sufrimos una cosa así, somos traicionados injustamente y ahora encorralado, peligro de muerte, y yo no puedo hacer nada en contra de este mal. Entonces sentiremos, por un lado, un poco de miedo, pero por otro lado, una gran ira, un gran odio. Seguramente a David en su interior habrá ardido el fuego de odio. No habrá querido levantar la espada contra ellos. Mire que David es un guerrero poderoso. Esa espada que había cortado a Goliat, él podía levantar en contra de Saúl y sus súbditos. Y además, ¿qué opción había? La decisión de Saúl ya estaba. Tal vez era mejor enfrentar a Saúl que escapar y esconder. Seguramente muchísimas veces David habrá pensado de esa manera. Vemos los versículos 2 al 8. Dice así: echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vuelto atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sean su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron un hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Aquí nosotros podemos sentir la gran ira de David. Es una oración que pide la destrucción de sus enemigos. Podríamos preguntar, David, como creyente de Dios, ¿acaso no debería haber pedido el perdón o la paz? Por supuesto que todos nosotros sabemos que tenemos que orar así, pero es lo que dice nuestra mente, es lo que nosotros sabemos. Pero cuando viene la ira y el odio en el corazón, es difícil contenernos. El corazón arde de fuego, de enojo. Y sabe que la mente, sabe que nuestro entendimiento no tenemos que orar, pero sin embargo David ora. Pero hay algo muy importante que podemos destacar. En esta oración de Dios, en esta oración de David, hay un poderoso mensaje de Dios. Que David, hasta en su hora de odio e ira, no se ha olvidado de la voluntad de Dios. ¿Por qué lo digo? Él sentía esa ira como fuego encendido, y justamente por eso está orando, para que ese enojo suyo no se ponga en su mano, sino que este asunto pase a la mano de Dios. Dios, quiero que tú pelees por mí, que tú estés destruyendo a mis enemigos, pero que no ponga esta ira, esta espada, esta fuerza que tengo adentro de mi mano. Señor, pongo en tus manos. A pesar de que él se derramó su odio, su ira, sin embargo, él no se olvidó de la voluntad de Dios. Dios ha decidido que nadie le esté tocando a Saúl, porque él era ungido de Dios. Dios no quería que David ensuciase su mano, que atacando a un ungido de él. Mis queridos hermanos, es fácil hablar de esa manera. Sí, es la voluntad de Dios, pero realmente si me pasa a mí,
Si yo estoy en el lugar de David, ¿qué haría? ¿Cómo habría orado? Seguramente habría orado así: Señor, dame otra vez esa fuerza que me diste para derrotar a Goliat. Porque con ese poder quiero destruir a mi enemigo. Todos sus súbditos que me deben favores, que yo lloré, ayudé, fui fiel como si fuera mi familia. Ahora quiero destrozar, quiero hollar, quiero pisar implacablemente. Es la maldad que nosotros tenemos todos nosotros. ¿Acaso David era diferente que nosotros? Pues claro que no. Le habrá llenado este impulso de ira y odio, pero sin embargo, él tuvo una fuerza interior que le sostenía para no traspasar la voluntad de Dios. ¿Qué fue esa fuerza? Mis queridos hermanos, la fuerza de la fe, mis queridos hermanos. Él tenía la fe de que la voluntad de Dios es siempre mejor. No solamente mejor para Dios, sino para todo, especialmente para él. Él no entendía seguramente la voluntad de Dios. ¿Por qué de esa manera? Él no entendía bien. Y además estaba cargado de ira y odio. Aún así, él tenía fe de que la voluntad de Dios es lo mejor para él. Por eso pudo tener la fuerza para contener, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, cuando vivimos en este mundo, aunque tratamos de vivir según la voluntad de Dios, siempre llegan contiendas injustas, traicioneras y feroces. Hay traiciones de los menos esperados por nosotros, a los que nosotros le hemos dado nuestro cariño, fidelidad, ese amor de familia, ese calor de hermano. Pero sin embargo te traiciona, te ataca, te ponen en un rincón sin salida. Y cuando es así, le vemos como si fuera un demonio, solamente le falta cuerno para ser demonio. Entonces sentimos el gran golpe, profunda herida, y nace una fuerte ira y odio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis queridos hermanos? ¿Cómo podemos hacer? Tenemos que aguantar siempre, tenemos que tener siempre paciencia, escapar y esconder como David. Esta pregunta, la mejor respuesta tiene nuestro Señor Jesús, siempre. Nuestro Señor Jesús tiene siempre la mejor respuesta. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? Podemos encontrar en la Biblia, en la historia de nuestro Señor Jesús. En su palabra podemos encontrar la mejor respuesta. Cuando nuestro Señor Jesús fue a Jerusalén, en el templo específicamente, encontró con un desagradable sorpresa. El patio del templo, el lugar donde la gente preparaba los sacrificios en la forma más sacra posible a Dios, estaba lleno de vendedores y de compradores, de cambistas, haciendo alborotos, llenos de animales para la venta y compra, mesas de distintas monedas, gente comprando y vendiendo, haciendo cosas indebidas. Y sobre todo detrás de todo esto estaba la autoridad del templo, lucrándose. Y el Señor, al ver todo esto, seguramente tuvo gran enojo en su corazón. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor contuvo su enojo. Sin embargo, en la Biblia vemos fue todo contrario. Él los reprochó. Y con un látigo los echó a todo, echó toda la mesa, a toda la gente. Era una revolución en contra de la autoridad del templo y de los comerciantes y de la gente que buscaban una utilidad, una comodidad. Y Jesús dijo en aquella ocasión: escrito está mi casa, la casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Dios, nuestro Señor Jesús, Él expresó su ira. Sin embargo, en otras ocasiones, como por ejemplo cuando los soldados de sacerdote le vino a buscar
en Getsemaní, cuando él estaba orando, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó cuando fue sometido a los juicios de los sacerdotes principales? Cuando fue sometido al juicio del gobernador romano. Cuando fue denigrado, cuando fue torturado ferozmente, inhumanamente por soldados romanos, ¿cómo él reaccionó? Cuando fue obligado a llevar la cruz por la cuesta arriba de Gólgota, ya con su cuerpo totalmente destrozado. ¿Y cómo reaccionó cuando fue crucificado en la cruz? Eran tragos amargos, dolorosos, terribles, pero nuestro Señor Jesús lo obedeció. Mis queridos hermanos, ¿cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesús? La respuesta de nuestro Señor Jesús es que siempre hizo conforme a la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios es hacer la revolución, Él hizo valientemente. Cuando la voluntad de Dios es obedecer, también hizo conforme a la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, podemos destacar un versículo en ese sentido en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor estaba preparando con esta palabra a la iglesia romana para una más feroz persecución de la historia de los cristianos. La voluntad de Dios era que la iglesia vencer el mal con el bien de Cristo. Era la voluntad de Dios. Por eso le dio esta palabra: que no haga su venganza a pesar de las persecuciones. Mis queridos hermanos, nosotros en nuestra vida enfrentaremos múltiples veces a las contiendas injustas, traicioneras y feroces. Y habrá las que tenemos que enfrentar con justicia, con coraje de Cristo. Pero también habrá las que tenemos que dejar en las manos de nuestro Dios, en su justicia. Y siempre la fórmula, siempre la base de nuestra decisión y obedecimiento será la voluntad de Dios. Amén, amén. Pero mis queridos hermanos, tenemos que saber que es fácil de decir, pero es muy difícil de cumplir. Dice que el mal más sufrimos nosotros, los hombres modernos, es el mal por la herida de nuestro interior. Todos los hombres modernos, sin excepción, sufrimos anormalidades mentales o psíquicas por diversas heridas que sufrimos en nuestros corazones, en nuestros internos. Por eso es más que nunca necesitamos ayuda de los psicólogos y psiquiatras. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época donde está lleno de ataques injustos y traicioneros. Las gentes mienten sin problema, traicionan sin problema, te argumentan, te pelean, te atacan. Son ataques feroces y malignos con tal que pueda conseguir las riquezas materiales. Muchas veces lo vencemos, pero muchas veces tenemos que arrugarnos y escondernos y escaparnos. Tenemos que tomar por nuestros pechos, aguantar, tener paciencia y sobrevivir. Sobre todo que somos cristianos, tenemos que obedecer a la voluntad de Dios. Y Dios dice que no. Entonces tenemos que aguantar, tenemos que soportar, tenemos que obedecer. Por eso, señores, mis queridos hermanos, es difícil ser normal. Todos estamos trastornados, todos estamos con herida. ¿Por qué? En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice así: porque en el evangelio de la justicia Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Amén, aleluya. David no es que por su propia voluntad, con su fuerza nomás, pudo obedecer a la voluntad de Dios.
como dije, él tenía la fe. Sabía que la voluntad de Dios era lo mejor para él y tuvo la fe. Y nosotros también hoy en día tenemos una fe más perfecta. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús ya vino, hizo su obra de redención. Él ya hizo su obra de expiación. Nosotros, mediante su obra y su gracia, nosotros tenemos la fe de Jesucristo. Por eso nosotros decimos a la gente, crean a Jesús. Y no le decimos, vivan bien, correctamente, con bondad. Porque sabemos que solamente en la fe de Cristo hay poder de Dios. Y con el poder nosotros sí podemos cumplir, podemos obedecer la voluntad de Dios sin que nosotros seamos heridos. Sin que seamos heridos. Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, mis queridos hermanos. En este caso decimos amén con fuerza. Para que podamos saber la voluntad de Dios y además que podamos cumplir y obedecer conforme a la voluntad de Dios, solamente podemos hacer en Cristo quien nos da el poder, que es el poder de la fe. Por eso cuando queremos hacer la voluntad de Dios solamente por mi fuerza nomás, por mi voluntad nomás, siempre seremos heridos. Siempre seremos heridos. Y por eso será tan difícil. Quedaremos con tiempo sin energía, exhaustos. Pero si hacemos con el poder de fe en Cristo Jesús, todo será diferente, mis queridos hermanos. Hoy el Señor nos ha permitido este texto de hoy. Las palabras nos ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que sepamos cómo podemos tener el poder para saber su voluntad y para obedecer su voluntad sin que seamos heridos. Contrario, seamos felices, tengamos el gozo y la paz. En este momento el Señor con esta palabra está golpeando la puerta de nuestros corazones para que tengamos realmente la fe en Cristo Jesús. La fe plena. Y así siempre sepamos la voluntad de Dios y que podamos obedecer, como dije varias veces, sin que seamos heridos. Nuestra victoria será siempre gloriosa. Nuestra victoria siempre será confortante. Y realmente nuestra vida será el reino de Dios, que es la voluntad de Dios para nosotros. Les exhorto, les bendigo en el nombre de nuestro Señor. Tengamos esa fe de Cristo. Recibamos su poder y con su poder sepamos la voluntad de Dios y cumplamos con ella y seamos realmente felices. Muchas bendiciones. Amén. Aleluya, vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra, por tu luz, por la luz del Espíritu Santo. Señor, muchas veces hemos querido hacer con nuestro poder y nuestra voluntad lo que tú quieres, Señor. Siempre quisimos hacer la voluntad tuya por nuestra fuerza nomás, Señor. Señor, perdónanos. Teniendo la fe tuya, la fe de Jesucristo, a través de la obra y la gracia que tú hiciste en la cruz. Sin embargo, Señor, tuvimos poca fe. Ahora, Señor, abrimos nuestro corazón humildemente. Te decimos, Señor Jesucristo, tú eres realmente nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Señor, danos esa fe plena, 100%. Que no haya nada más, únicamente la fe. Y estando en ti, Señor, recibamos tu poder y con tu poder, Señor, cumplamos siempre tu voluntad. Y que así sea tú glorificado, nosotros inmensamente feliz. Gracias, Señor, porque así se hará. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza.
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, llegó el momento final. Vamos a terminar entonces con una oración, con la oración de que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.